buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, qué lindas perlas. Ah, sí. Un besito. Un besito. Eso ¿Cómo que está? dijimos que hay que... Hay que tengo besarse. frío, estoy helada. Es una Siempre hace discusión, frío en los estudios. suele ocurrir esta discusión siempre. En la casa, en el trabajo, las mujeres con frío, los hombres con calor. Tócame los pies. Hay otra época que es las mujeres Manos. con calor. No, está bien, la mano está No, bien. la mano está bien, por eso dije tocame los pies, porque los Sí. que tengo frío son los pies. Es bastante común que las mujeres tengan más frío que los hombres y justamente esto tiene que ver con el trabajo. Y la vez pasada observaba en el estudio también, en C5N, las mujeres, así como vos, con chalequito, no hace frío, nosotros, che, pongan el aire acondicionado porque hace mucho calor. Y esto suele pasar en los trabajos y también en la casa de cada uno y en el auto. Lo cual complica la vida. Complica la vida, complica la vida. Porque uno que tiene frío pone el aire, no pone la calefacción, no es fácil. Bueno, hay un estudio acerca del rendimiento de las mujeres y los hombres en el trabajo con respecto a la temperatura. Siempre se tomó como base un hombre promedio para hacer, digamos, la térmica media del trabajo, con un metabolismo de acuerdo a la altura y el peso del hombre, pero en realidad las mujeres no son exactamente iguales a los hombres y padecen más el frío. Hay un estudio interesante que fue publicado recientemente en la revista PLOS ONE, que significa Public Library of Science. Y este estudio fue hecho por la Universidad del Sur de California y también por el Centro de Ciencias Sociales de Berlín. Se tomaron grupos de mujeres y hombres y se les sometía a 3 sesiones, 3 tareas diferentes que tenían que ver con las matemáticas, lo verbal y lo cognitivo. Lo que se encontró que las mujeres, cuando estaban sometidas a más frío, rendían menos en lo verbal y en las matemáticas. Mira. Y los hombres, sin embargo, se adaptaban mejor al frío, bien, las tareas se hacían mejor que las mujeres, y un poquito más de calor andaban también bien. Pero las mujeres sufrían mucho el frío y esto significaba un rendimiento menor en las tareas. Que yo creo que la temperatura, como uno se siente con el clima, afecta. Además hay un estudio también súper interesante de tecnología de Massachusetts, el instituto, El MIT. el MIT, la Universidad de San Diego y también la Universidad de British Columbia. Se estudiaron, mirá, la cifra es enorme, 2.400 millones de mensajes en Facebook, mensajes públicos, y también 1.100.000 tweets. Y vieron ahí qué sensación tenía la gente que emitía el mensaje con respecto a la temperatura del lugar. Los mensajes más positivos estuvieron en la franja entre 20 grados y 30 grados. Los mejores mensajes, los más positivos, en 25 grados. Mirá. La humedad también influye en los mensajes. Cuando había más del 80% de humedad, los mensajes eran más negativos y con cielos nublados, más negativos. Vale decir que la temperatura ideal a los cuales nos desarrollamos nosotros está más o menos en 25 grados. Y sí, cuando uno está en 25 grados dice, qué lindo día hoy, la temperatura es perfecta. También se analizó los días de lluvia. Obviamente, el día de lluvia la gente baja el nivel. De hecho, por eso decimos que los países nórdicos, a pesar de tener, vos viajas mucho también a Escandinavia, a pesar de tener un nivel socioeconómico altísimo, el índice de felicidad es bajo. Absolutamente. Por eso tienen lugares especiales en Lanzarote, en las Islas Canarias, donde van todo el tiempo y donde tienen casas muchos, justamente para... Sí, de hecho, mira, estuve hace poquito en Baleares y la primer ministro de Noruega veranea y tiene casa ahí porque es como que recarga energía, recarga pilas. Los centros de psoriasis, todos tienen un lugar en Lanzarote, en Canarias. Mira vos. Y está pago por el Estado para que vayan y tomen sol en Lanzarote. Bueno, ahí el clima se mantiene prácticamente estable, casi igual. Exacto. A temperatura de 24 grados, salvo cuando viene el viento del Sahara que se nubla todo, pero el africano. Si no, es ideal la temperatura, muy estable. Bueno, hoy vamos a hablar de asma. Vamos a hablar de asma. Qué buen tema. Un tema realmente súper interesante, una prevalencia altísima de las personas que padecen asma. Y estamos aquí con el doctor Ricardo Del Olmo, que es jefe de laboratorio respiratorio del Hospital Ferrer, Hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Por excelencia. Por excelencia de enfermedades respiratorias. Exacto. Bueno. Tanda, no se vayan, enseguida volvemos. Ya volvemos. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es Ecogear. Ecogear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa Ecogear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con Ecogear. Ecogear, naturalmente bella. Probalo vos también.
¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Planear un viaje, emprenderlo, capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Sanity Care, una empresa con años de experiencia en el cuidado y bienestar de las personas en la comodidad de sus hogares, capacitando y entrenando constantemente a su personal, porque cuando una persona necesita atención, la eficiencia y rapidez son lo más importante. sanitycare.com. Innovación permanente. Vago, ética al servicio de la salud. Bueno, hablemos de asma, un tema realmente muy importante que afecta a mucha gente en la Argentina y también en el mundo. Ricardo del Olmo, gracias por venir. Vos sos médico neumonólogo, sos especialista en asma, trabajás en el laboratorio del Hospital Ferrer, como decía Silvia. Sí, que yo dije el chicos, hospital no es de chicos. Por excelencia de enfermedades sí, pulmonares. enfermedades pulmonares. Creo que gracias por la invitación, Silvia y Guillermo, pero como estamos en el mismo ámbito, en el mismo terreno, el Hospital de Niños Elizalde y nosotros a la vuelta, entonces... pero la realidad es que estudiamos en el laboratorio a muchos pacientes que nos mandan desde el hospital, porque nuestro laboratorio es de referencia y se envían pacientes desde el Hospital de Niños Elizalde a nuestro laboratorio. ¿Quién se puede definir asmático? Qué bueno, muy buena pregunta, porque estuvimos charlando algo fuera de aire, digamos, y la mayor parte de la gente usa eufemismos para hablar del asma. Pasa que, como decías, es una enfermedad tan prevalente. En nuestro país, estadísticas nuestras, más o menos del 9% de la población, lo cual si redondeamos el 10 y son 4 millones y medio de personas. Sí. Muchísimo. De todos modos, la gran mayoría de esa gente tiene asma leve, lo que cualquier guía de gravedad dice que son pacientes leves, o sea, con síntomas muy esporádicos, y a veces pueden pasar meses o a veces años los pacientes sin tener síntomas. El tema es que la recurrencia de la enfermedad es una cosa bastante frecuente y debe ser algo que escuchan mucho chicos que tienen síntomas en la edad escolar, en la adolescencia desaparece para después en la edad adulta, adulto joven, volver a aparecer la enfermedad, y eso es una cosa que es frecuente. ¿Y a qué se debe eso? La respuesta sería, no lo sé. La respuesta sería genética. ¿Sabemos qué produce genética. Bueno, okay. Este es el punto. Es una enfermedad que es multifactorial. O sea, existe obviamente una necesidad de base genética para todo esto, pero también infecciones que afectan a los chicos, polución, una serie de cosas, digamos, que tienen que darse todas en conjunto para que en esa base genética el paciente pueda tener síntomas de la enfermedad. ¿Es un paciente alérgico? La mayor parte de los pacientes tienen una base alérgica, pero no todos. El problema de el no todos es que ese grupo no alérgico, que es pequeño, probablemente debe ser seguramente menos del 5% de los pacientes, son los que menos respuesta tienen al tratamiento. Claro.
Los que son alérgicos, que son la mayoría, y en todo caso, bueno, después uno deberá definir a qué dice alergia, pero la mayoría que tiene un mecanismo alérgico subyacente a la enfermedad son los que responden es mejor más fácil de a los tratar. tratamientos. ¿Sí? Los tratamientos serán dirigidos sobre todo a ese grupo. Si un padre y madre tienen asma, ¿qué probabilidades tiene el hijo de tener asma? Altísima, más del 60%. Y sobre todo la madre. En esto la madre también tiene más importancia, peso. ¿sí? No solo la lactancia, digamos. Si una madre tiene asma, el chico tiene mucha más posibilidad de tener O asma. sea, es que si le quitara la palabra asma, es como si le hubiese estado hablando hasta ahora de psoriasis. Bueno, lo único que me faltaría preguntarte es si es psicosomática. Bueno, la cuestión emocional, yo siempre digo una cosa, no hay enfermedad crónica, probablemente tampoco aguda, que no afecte la emoción de uno u otro modo. Entonces, yo no diría psicosomática, diría todas las enfermedades tienen un costado emocional que es importante. Pero no es la que la produce. No. La base genética está y la emoción genera y puede ser un desencadenante, un gatillo. Claro. ¿A qué edad se manifiesta? ¿Puede ser que un chico no tenga asma hasta determinada edad, a los 4 o 5 años, comienza con asma o nace ya asmático el chico? No, existen distintas formas de inicio y distinta edad de inicio, y de hecho existe el asma de inicio en el adulto. ¿Sí? Pacientes de más de 40 o 50 años, tengo alguno que debutó con asma después de los 70 años. Wow. ¿Sí? Suelen ser diferentes a los que comienzan desde chicos. ¿Sí? Diferente es el mecanismo inflamatorio, alérgico, subyacente, porque si uno comienza a la edad tardía, probablemente no tenga todo ese componente alérgico que caracteriza a los chicos, en cuyo caso, digamos, te diría, casi no existe chico que no tenga alergia en el mecanismo básico del asma. Pero con los adultos la cosa es un poco diferente. Hablamos de factores de riesgo, dijimos padre, madre, la genética es un factor de riesgo, la edad no es un factor de riesgo, que son los factores no modificables, y de los modificables, ¿cuáles son los factores de riesgo? Interesante pregunta, porque se han hecho algunos estudios ambientales, por ejemplo, en donde limpiar, digamos así, de algún modo el lugar donde viven no ha tenido incidencia en mejorar las cosas. Ahora, sí uno tiene que hacer una recomendación, que si un paciente tiene algunos desencadenantes que son claros y bien determinados, ejemplo, animales en la casa. Claro, ¿sí? Exacto. Uno debería, la pluma de los exacto, almohadones, los edredones o almohadones, los uno debería tratar de evitarlos. Quizá un factor que sería extremadamente importante de determinar es si uno tiene sensibilidad a los antiinflamatorios, a la aspirina específicamente, porque eso constituye un grupo especialmente grave el que tengan intolerancia a los antiinflamatorios, porque pueden desencadenar episodios extremadamente graves. ¿Y qué le pasa a mis pulmones? ¿Cómo sé yo que tengo asma? Habitualmente los síntomas son bastante comunes y frecuentes, y es lo que lleva a que mucha gente no lo denomine como asma, sino que llaman bronquitis alérgica, bronquitis asmática o alergia bronquial. Pero digamos que habitualmente los pacientes con asma tienen tos, tienen sensación de falta de aire o de opresión en el pecho, dificultad para respirar, y silbidos. Lo que nosotros llamamos sibilancias. Los pacientes llaman gatitos, digamos, que tengo en el pecho. Si eso ocurre, y si eso ocurre en episodios, que sería aún más característico, los pacientes tienen que hacer una espirometría, que es un estudio extremadamente sencillo, soplar en una boquilla para hacer diagnóstico. Es muy común que los chicos tengan broncoespasmos, y la madre, perdón, dice, tiene broncoespasmo, tuvo uno el mes pasado, tuvo ahora. ¿Esto lo podemos meter dentro de la caja de asma o no? En el inicio y en la edad, yo te diría, desde el primero hasta el tercer año de vida, es mucho más difícil, porque existe lo que se llaman sibilantes transitorios en la pediatría. Si bien no es mi campo, pero digamos así, los bronquios en los chicos son más chicos que el resto del pulmón comparativamente con los adultos. Entonces, un poquito de secreciones por cualquier infección puede generar sibilancias. Y eso no significa asma.
Ahora, si uno tiene un chico que eso le pasa un par de veces cuando tiene el primer año de vida y se repite en el segundo y en el tercero y en el cuarto, lo más probable es que estemos ante un paciente que vaya a tener asma y que vaya a generar asma en la edad adulta también. El tema de las alfombras en la casa, ¿es un factor desencadenante, es un factor de riesgo? Sí, porque en las alfombras, sobre todo las que están cercanos al lecho, digamos al lugar donde uno duerme, allí viven ácaros. Los ácaros de la casa, que serían garrapatas microscópicas. Nosotros no las podemos ver a simple vista. Sí, que si uno lo ven grande es un bicho. Es un bicho. Sí. Bueno, Es un bicho. son bichos chiquitos, digamos, ¿sí? Sí. Son bichos chiquitos. Justamente ellos viven en esa zona, digamos, alrededor de donde uno se saca la ropa para dormir, donde uno se cambia, se alimentan de hecho de la descamación de la piel del ser humano, por eso se llaman dermatofagoides, comen parte de la piel, de la dermis, y forman parte del polvo de la casa. Cuando esos bichitos mueren, se desintegran y forman parte del polvo de la casa. Si uno tiene alfombras, esas alfombras nunca se pueden limpiar a fondo. No existe la limpieza a fondo de peluches, cortinas muy pesadas o alfombras. Bueno, de hecho dicen que tenés que sacar todo sería eso del cuarto del chico. Lo ideal sería tener pisos que puedan ser lavables o con un trapo húmedo y no levantar ese polvillo porque eso... Ricardo, ¿y el ejercicio qué papel juega acá? ¿Es bueno o es malo para el asmático? Por ahí el asmático que por ahí dice, yo cuando empiezo a correr me fatigo, no puedo respirar. Es una forma de manifestación bastante común, sobre todo en la edad joven, pero tenemos que tener en cuenta que los chicos corren todo el día. O sea, la actividad, nosotros trabajamos, los chicos corren. Por lo tanto, lo más lógico es que los chicos puedan tener síntomas y sea más frecuente en el correr tener síntomas de asma. Pero es asma. Es una forma de manifestación del asma frecuente en los chicos y en la gente joven. Y se debe tratar como cualquier forma de asma. De hecho, uno les da tratamiento adecuado y lo que se llama o ha dado en llamar asma inducido por ejercicio, un nombre con el cual no estoy de acuerdo, digamos, porque da la impresión como que el ejercicio crea asma. No, el ejercicio hace que el asma se manifieste como síntoma. A tu pregunta, el ejercicio es bueno para todo el mundo. O sea, toda la humanidad debe dejar de ser sedentaria. Estamos viviendo, y eso lo saben ustedes bien, una epidemia de obesidad y sedentarismo. Entonces, el asma no escapa a esto. Si el paciente está bien tratado, puede hacer la actividad física que tenga ganas de hacer. ¿El asma afecta a la salud cardiovascular o no? ¿No tiene nada que ver? Sí. No como el caso del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, digamos, la enfermedad que causa el cigarrillo, porque tienes ahí factores etiológicos o causantes comunes, lesión en el pulmón, lesión cardiovascular. Pero de todos modos existe mayor incidencia, sobre todo en la edad adulta, de afectación cardiovascular asociada al asma. O sea, hay más infartos en los momentos en los cuales los asmáticos tienen crisis. Vos hablabas de hay más infartos, ¿hay muertes en asmáticos? Es pregunta durísima y la respuesta tiene que ser aún más contundente. En la Argentina mueren aproximadamente entre 600 y 700 asmáticos anuales. ¿Evitables? La mayoría de ellos. Wow. La mayoría de ellos. Hace unos años, no muchos, hicimos un estudio en nuestro hospital con la gente que se interna con asma, o sea, nuestros internados, porque en los sanatorios privados es muy común no encontrar gente que se interna. Nosotros en un año tuvimos 167 internaciones, entre el 2013 y 2014, 167 internaciones. De 3 de cada 4 de esos internados se internaron por dificultad de acceso al tratamiento. Con lo cual, esto implica que si alguno de ellos, que por suerte no ocurrió, hubiese fallecido, la máxima probabilidad era que hubiese terminado internado y fallecido por dificultad de acceso al tratamiento. Claro. Eso es muy, muy grave. Me imagino esta situación, una mujer asmática que queda embarazada, con lo cual, a medida que avanza su embarazo, su capacidad torácica va disminuyendo. ¿Cómo vive el embarazo una mujer asmática? Lo primero que te tengo que contar es que no hay que suspender la medicación. Esto es una cuestión muy vista por nosotros, que algunos obstetras, por suerte no todos, los más formados ya no, suspenden todo. Y
eso es un riesgo crítico, el suspender la medicación. Obviamente que cuanto mayor gravedad tenga el asma, más problemas si uno le suspende la medicación, porque el embarazo va a sufrir muchísimo más si tiene una crisis de asma que por la posibilidad hipotética de generar problemas con el tratamiento. Entonces, primer mensaje, nunca suspender el tratamiento. Segundo, las drogas son seguras. Está comprobado que son seguras. Son lo que se llaman clase B en Estados Unidos, o sea que si bien no hay estudios en embarazadas porque no es ético hacerlo, pero son seguras. Las pacientes con asma grave deben seguir usando la mayoría de los medicamentos que uno puede usar en el asma. ¿Qué medicamentos son esos medicamentos? Fundamentalmente inhalatorios. Digamos que el gran universo de los asmáticos con medicación inhalatoria funcionan bien. ¿Y hablamos de corticoides sí, o de varios? Bueno, este es otro punto para aclarar. Cuando uno habla de corticoides, está hablando de corticoides inhalatorios. Los corticoides generales, inyectables o pastillas, solamente se usan en una crisis de asma, no se usan habitualmente en los pacientes y no deberían ser usados así. Los corticoides inhalatorios no producen los efectos secundarios que sí producen los corticoides generales en pastillas o inyectables. Es lamentable que muchos pacientes en nuestro país y obviamente en todo el mundo lo que hacen es justamente inyectarse algún corticoide de depósito una vez cada 2 meses y pensar que eso no genera ningún problema, y la verdad que se están generando el problema. Si ¿Que hay un rebote? No es que haya un rebote, Silvia. Los efectos secundarios de los corticoides sistémicos son tremendamente graves. Exactamente. Uno debería desterrar hasta donde se pueda el uso de corticoides generales. Y para eso se usan los corticoides inhalatorios, que controlan a la enfermedad, generan que el paciente esté bien y evitan la necesidad de usar corticoides sistémicos porque disminuyen las crisis. Vos sos una persona con mucha experiencia. Si bien sos joven, tenés años de médico. Más de lo que parece. Así como anticoncepción, hubo un cambio, una bisagra en el mundo de la mujer. En el hombre, el sildenafil también fue un cambio en la sexualidad. ¿Qué producto generó una bisagra, un cambio en el paradigma del asma? Bueno, debería, mirado desde la perspectiva histórica, debería decir los corticoides inhalatorios. Claro. Porque primero que eso, todos los pacientes con asma o la gran mayoría de los pacientes con asma deberían usar corticoides inhalatorios que son preventivos de las exacerbaciones y obviamente mejoran la calidad de vida. De hecho, te cuento, a vos que te gusta mucho mirar las revistas más o menos nuevas, el 17 de mayo, pero del año pasado, en New England Journal of Medicine se publicaron 2 artículos muy interesantes en donde generaron un cambio de paradigma en lo que son las guías internacionales. Antes de las guías actuales, 2019, y a causa de estos trabajos publicados el año pasado, los pacientes más leves solamente usaban un broncodilatador a demanda. Desde este año, las guías de este año, lo que dicen es que ningún paciente debería usar solamente un broncodilatador a demanda, sino que uno debe darle alivio de los síntomas junto con, aunque sea un poquito de corticoide inhalatorio. Estudios a lo largo de un año con este tipo de manejo terapéutico y que son de uso a demanda, o sea, no es que el paciente use todos los días, sino yo te doy un aparatito para que vos uses y cuando vos te sientes mal lo usás, pero te doy un broncodilatador junto con un corticoide inhalatorio. A lo largo de un año, eso comparado con usar solamente un aliviador de los síntomas, disminuyeron las crisis casi a la mitad. ¿Cualquier corticoide, cualquier broncodilatador o ya hay de última generación? Hablamos de, no sé, el salbutamol tiene 60 años. Y más también. Y más también. Y más también, y bastante más también, porque los primeros estudios con salbutamol datan de principios del siglo pasado, digamos. Es bastante más viejo de lo que uno cree. Y se sigue usando. Yo me acordé. Se sigue usando. Viste que te dije, no me acordaba, con Saditen y Teozona, me acordé. Claro, se sigue usando. El salbutamol se sigue usando y seguramente es el aerosol que más se vende en todo el mundo. Ahora, este cambio de paradigma sería algo parecido al salbutamol, o sea, de inicio rápido, ¿sí? Porque que alivie los síntomas es fundamental. Ahora, que dure un poco más, si dura 8 o 12 horas, mejor,
Y si yo le sumo un poquito de corticoide inhalatorio, sería el combo perfecto. De hecho, la droga con la cual se hicieron los estudios se llama formoterol, Sí. un primo hermano de acción más prolongada, de inicio rápido, del salbutamol. Ahora, Perdón, ¿adherencia al tratamiento y automedicación existen en el asma? A ver, lo que existe más es mala adherencia, digamos. Exacto, por eso digo, falta de adherencia en realidad. Falta de adherencia. Falta de adherencia. Y hace un rato yo te contaba que en nuestro hospital, que tiene un sesgo grande por atender pacientes más graves, el 75% se internaban por falta de acceso. De esa falta de acceso, uno debería dividir los que tienen voluntariamente falta de acceso, dejo de usar, no quiero usar, que es una cosa frecuente. Me siento bien con el tratamiento y paro, dejo de usarlo. Esos pacientes seguramente van a volver a necesitar. Se nos va quedando poco tiempo, pero uno de los temores que tiene la gente es morirse a causa de los broncodilatadores. ¿Puede suceder que el uso en la desesperación de un paciente con una crisis pueda provocar un efecto adverso fatal por uso de broncodilatador? Nos queda poco tiempo, así que... Básicamente uno debería decir que no. Lo que ocurre es que, digamos, si uno no usa corticoides inhalatorios que calman la inflamación de la enfermedad y solamente usa dosis muy altas de broncodilatadores, sí, eso sí está asociado. Bueno. Pero las dos cosas. Bueno, interesantísimo, te seguiría preguntando cosas, Sí. Seguramente te voy a preguntar después que terminemos acá. Silvita, muy elegante. Nos vemos. Gracias, señor, lo mismo Muy digo, linda, muy linda. Acá yo no le pido con que esas muestre las perlas, medias. no, con esas perlas tremendas. Nos vemos el jueves que viene y 19 horas acá en Interés y Mujer con Silvita. Chao, Elegante. hasta el jueves, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ser hija única es difícil, pero mi viejo tampoco es fácil. Siempre ¿a dónde vas? ¿A qué hora volvés? Y ni hablar de los llamados a cada rato. No, nunca fue fácil. Aunque hay algo mucho más importante que todo eso. Y es que siempre está conmigo. Medife está conmigo.